Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de presentaros a nuestro conferenciante, os voy a recordar los actos que tenemos en esta semana. El viernes que viene, lógicamente, no tenemos conferencia porque debemos de estar a las 9 de la tarde-noche en la calle Génova, donde se hará el acto político que intervendrán el jefe nacional, Manuel Andrino, y Jesús Muñoz, el jefe de prensa del sindicato. A continuación será una manifestación hasta la Moncloa y allí ya procederemos a coger la corona e iniciar la marcha hasta la puerta de Cuelgamuros, porque ya no es Valle de los Caídos porque no nos dejan entrar. Luego, el día siguiente, el día 19, a las 9 de la noche, tenemos aquí un vino español en homenaje a las delegaciones extranjeras que vienen a acompañarnos. Lógicamente estáis invitados todos a él. Y luego el día 20 de noviembre, en la Plaza Oriente, tendremos un acto de afirmación nacional a las 12 de la mañana, que lógicamente habrá algún orador por parte de nuestra organización, la Falange. Bueno, la siguiente conferencia sería aquí el día 25, pues con un vídeo y unos comentarios muy actuales, porque es la verdad sobre el Valle de los Caídos, todas estas fantasías que será un campo de tortura, que desayunaban a los niños y cosas de esas por las mañanas, pues se va a aclarar, aunque ya está aclarado, pero bueno, por repetir la verdad nunca está de más. Estamos de enhorabuena porque prácticamente tenemos cubierto, lógicamente respetando las fiestas y las vísperas, prácticamente hasta final de febrero, entre conferencias, actos y proyecciones. También, cuando se acabe, hablar con Jesús, porque hay una lista para los que quieran ir en autocar hasta el valle, siguiendo la marcha, aunque se haga algún relevo, pero son 10 euros lo que vale el autocar, mucho más barato que la MT. Y bueno, pues Luis Alberto Laguía, camarada. Es licenciado en Derecho, tiene oposiciones a notaría y por encima de todo es un activista de la Falange de hace tiempo, aunque no sea en esta organización, pero en otras. La ideología no cambia, lo que cambia un poco, o en algunos casos bastante, son los modales y los propósitos, que hay otras organizaciones que son más tiernos que el Día de la Madre, pero bueno. El libro que he leído, hoy se ha lanzado como escritor, está bastante bien. Si queréis que es más sobre el nacionalsindicalismo, pues en un lado sí, porque tiene un lado histórico, tiene un lado que él desgrana, lógicamente de forma subjetiva, lo que es el trabajo en la probidad, lo que es una empresa sindical, lo que sería la patria, lo que sería la dignidad de la persona, y lo actualiza prácticamente en nuestros días. Los que somos mayores pues ya sabemos a qué se refiere el Pacto del Matute, de la Plaza del Matute, y todas estas organizaciones que hubo ya después de la guerra y sobre todo después de que acabara el movimiento nacional. Es recomendable, como siempre, su compra y lectura. Vale 18 euros, pero nos hacen un cariñito de 3, nos quieren un poco el escritor y el editor. Nos gustaría que nos quisieran un poco más y no lo dejaran en 1 euro, pero bueno, no les somos muy atractivos. Entonces ya sabéis, todo el que pueda y quiera, que lógicamente que compre el libro, porque merece la pena y aparte es una forma de agradecer a nuestros escritores que estén desvelándose por tener siempre viva el nacionalsindicalismo. Y bueno, desde este momento, muchas gracias a todos y escuchamos a Luis. Luis, totus tuos. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Siempre he tenido una máxima en mi vida que nada ni nadie me podrá jamás arrebatar, porque forma parte de mi propio ser y por la que estoy dispuesto, si fuera preciso, a dar la vida: mi amor a España. Y es su defensa y la de esos valores que siempre han formado parte de nuestro acervo y de nuestra historia la que me ha llevado a escribir este libro que veo en la luz. En él he pretendido plasmar con la mayor claridad posible, y lejos de retóricas y planteamientos leguleros, aquellos puntos que constituyen los principios fundamentales del ideario nacional sindicalista y los pilares en que necesariamente han de apoyarse para tener ese desarrollo práctico en que ha de sustentarse toda concepción doctrinal que pretenda huir del inmovilismo
y asentarse con carácter permanente como cimiento vivo de un nuevo sistema político que rija los destinos de España. Pero más que hablaros del libro en sí, que como ya os digo no es más que un estudio o tratado epistemológico de nuestros principios y fundamentos, me gustaría aprovechar la ocasión que hoy se me brinda para daros a conocer un poco cómo fueron sus orígenes y sobre todo para resumir de forma clara y contundente lo que es y lo que ha de suponer para todos nosotros el nacionalsindicalismo como doctrina y como guía de una manera de ser. Pero antes que nada, quisiera dedicar este libro a nuestro camarada y jefe Manuel Andrino y a todos los camaradas que con él, un 11 de septiembre de 2013, entraron en esa cloaca de Blanquerna para defender la sagrada e inconmovible unidad de España. Y no les movía otro motivo, ni albergaban otro motivo en su mente que España. Desde aquí nuestro más profundo agradecimiento y nuestro más leal y sincero apoyo. Por otra parte, al hablar de nacionalsindicalismo y de Falange, a nadie le debe extrañar el hecho de que se haga alusión a las siglas históricas que vieron su nacimiento. Me refiero naturalmente a Falange Española de las Corts. Y así veréis que en algún momento me refiero a ella, pero no tanto para ponderar su trabajo y objetivos, cuanto para poner de manifiesto sin ambajes ni tapujos el desvío programado desde dentro. No sé si por ignorancia o mala fe, casi preferiría lo primero, de los ideales nacidos del Teatro de la Comedia en octubre de 1933. Pero pasemos ya sin más dilación a ver los orígenes del libro que hoy se presenta ante vosotros. Ya desde los albores de mi juventud, allá por mediados de los años 70, siempre tuve la inquietud de escribir un libro que ayudase a conocer, comprender y difundir el ideario nacional sindicalista, sobre todo entre la juventud. Pero del mismo modo que la idea me atraía, me embargaba el temor de llevarla a cabo, dada la enorme responsabilidad que suponía no estar a la altura que la empresa exigía. Y decidí esperar un tiempo hasta que yo mismo lograse alcanzar ese grado de formación necesario para abordar ese proyecto que cada día se hacía más necesario y exigente. Tras alcanzar la licenciatura en Derecho, después de varios años enfrascado en las oposiciones a notarías, decidí entrar de lleno en la militancia para participar activamente con mi trabajo y afiliarme a ese movimiento creado por José Antonio y que siempre me atrajo. Y fue entonces cuando se reavivó en mí esa ilusión pendiente que siempre me había apasionado y decidí profundizar en el estudio del nacionalsindicalismo, pero bebiendo de esas fuentes que yo consideraba esenciales para que mi formación no quedara manipulada ni desvirtuada por corrientes doctrinales deformadas. Me centré en la obra de José Antonio y de los jonsistas Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. Indudablemente conté con una ayuda inestimable, la de mi hermano José Miguel, a quien siempre he considerado no solo mi camarada, sino sobre todo mi maestro. Además de sus enseñanzas claras, me estaba dando lo más valioso que un falangista puede dar, su ejemplo. Ahí comprendí el verdadero significado del falangismo. No era una forma de pensar, era una manera de ser. Pero un revés en mi vida volvía a castigar mis inquietudes y una vez más mis deseos quedaban truncados. El 27 de septiembre de 2013 fallecía mi hermano víctima de un infarto de miocardio. Con él no solo desaparecía el hermano, el camarada, el amigo. Dios quiso llevarlo junto a él y yo perdí mi guía, mi maestro y mi ejemplo de vida. Su pérdida supuso para mí el hundimiento moral de quien todo lo ha perdido. Ya no tenía ese consejo, esa mirada, esa enseñanza clara y serena que disipaba todas las dudas. Me faltaba la presencia de quien todo lo supeditaba a unos valores arraigados e intangibles en la persona. Pero yo sentía en lo más profundo de mi ser
que mi hermano jamás me abandonaría, porque si me faltaba su presencia, me había dejado sus enseñanzas que siempre me marcarían el camino a seguir. Y ese camino no era otro que la estela marcada por José Antonio y cuantos fieles a su doctrina habían vertido su sangre en defensa de una patria vivificante y vivificadora, una patria basada en 3 axiomas eternos: unidad, grandeza y libertad. Axiomas para cuya conquista se hacía imprescindible marcar el camino que envuelve nuestro grito eterno e inefable: por el pan, la patria y la justicia. Camaradas, vivimos tiempos difíciles, tiempos oscuros de pérdida de valores morales, tiempos de lucha y sumisión acatada de una minoría silenciada que intenta por todos los medios evadirse de la injusticia y la sinrazón que hoy día nos invade y atenaza. Otra vez asistimos a las imágenes rancias de la vieja división entre los españoles. Otra vez los enemigos de la civilización vuelven a bombardear las mentes y los corazones de quienes, sumidos en la desesperación y el desencanto, ¿acaso ignoran que por encima de los intereses personales prevalece la carga moral, la obligación, si se quiere, de luchar abnegadamente por defender la convivencia fecunda entre los españoles, llevando a todos los hogares la justicia, el pan y la patria? Pero esa convivencia fecunda no será posible mientras que en España existan intereses de clase o de grupo. España necesita de un nuevo orden moral, un sistema que aglutine la tarea colectiva de todos en pos de un destino universal y fecundo, y ello solo podrá conseguirse por el camino de la revolución. Cuando una nación se ha pervertido y ha perdido el rumbo moral en sus leyes e instituciones, solo le queda el camino de cambiar revolucionariamente las bases y estructuras sociales, políticas y económicas. Y ese es el verdadero significado de la revolución. Pero para que una revolución como la que nosotros apetecemos pueda llegar a ser efectiva, se precisan 2 condiciones indispensables: tener el entusiasmo necesario para barrer las dificultades que se presenten y, sobre todo, tener un conocimiento pleno y exacto de la doctrina que se trata de implantar. De ahí la necesidad de ser inasequibles al desaliento y de intelectualizar a los expendedores de la revolución. Lo contrario sería, como ha venido sucediendo, el enfrentamiento entre 2 posturas irreconciliables: los fanáticos violentos y los inertes cerebrales. Es pues necesario establecer las bases de una verdadera revolución, no basada en falsos convencionalismos importados, sino basada en nuestra fe, en nuestra costumbre y tradiciones, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Ha de ser la verdadera revolución española, esa revolución que, por española, habrá de ser nacional, habrá de ser digna y, sobre todo, habrá de ser patriarcal. Y habrá de ser nacional porque formará parte integrante de España. Será digna porque acabará con las clases y con la venta del trabajo. Y será patriarcal porque reunirá en un mismo sindicato a cuantos intervienen con un mismo interés de producción. En este sistema nefasto de los partidos políticos, que en mi opinión, y creo que en la de todos nosotros, es el más abyecto de los sistemas, pues su esencia es la descalificación y el ataque personal, sin tener en cuenta los destinos de un pueblo, no se buscan razones de equidad y justicia. Tan solo se ambiciona defender los intereses personales sin tener en cuenta los destinos del pueblo de... Por eso, la salvación de España se encuentra en una doctrina distinta y revolucionaria. Un sistema, un movimiento aglutinador que acabe con la patética división entre izquierdas y derechas. Y por mucho que les duela, por mucho que intenten autoconvencerse de la benevolencia de este sistema nefasto que padecemos,
no cabe duda que está abocado al fracaso de la autodestrucción, cuyo camino se anuncia ya de una manera inexorable. Ciertamente, el periodo de desgaste de un sistema, incluso si se me permite decirlo, de una civilización, marcada sin duda por una serie de avatares que conducen inexorablemente a esa pérdida, bien puede venir precedido, como digo, de una serie de avatares que anuncian ese desgaste que llevará a su total aniquilación. Estos avatares, precursores todos ellos de la caída al abismo, pueden ser de diverso orden: político, económico, sociolaboral, moral, pero en todos ellos convergen una serie de condicionantes que hoy ya se vislumbran en el horizonte de España y que indefectiblemente llevan a su total aniquilación. La pérdida de la unidad como baluarte esencial de cualquier cultura, la disgregación interna, sintomática de debilidad y caída, la obstrucción y pérdida de las verdades metafísicas, que invariablemente conducen a un embrutecimiento colectivo de una sociedad abstraída y carente de aspiraciones supremas, la pérdida de la fe en las verdades absolutas que han de primar por encima de los intereses personales, y finalmente la quiebra de la justicia con el fatal enfrentamiento por las desigualdades. Y hoy día estamos asistiendo impasibles a una sociedad mediatizada por el miedo, la indefensión y la pérdida de valores. Pero la salvación de esta España, a la que amamos porque no nos gusta, no está en aglutinarnos como se nos quiere hacer ver otra vez por la vía del miedo, para obtener un número de sufragios suficientes para detener la escalada del marxismo más exacerbado. No hemos de caer en los tentáculos de una sociedad liberal que tan solo aspira a manipular las mentes y los corazones de quienes sumisos acaso solo aspiran a conservar sus prebendas y privilegios. España solo tiene una salvación: el Estado nacional y sindicalista, y es en ello en lo que debemos afanarnos y por lo que hemos de sacrificarnos y trabajar hasta las últimas consecuencias. El nacional sindicalismo, en cuanto doctrina integradora de lo social y de lo trascendente, no puede formar parte de los idearios capitalistas en cualquiera de sus manifestaciones, ni por ende defender aspiraciones basadas en el socialismo, en tanto que unos y otros solo aspiran a la explotación del hombre, ya por el propio hombre, ya por el Estado. Nadie podrá jamás negar que el hombre, en cuanto persona, ambiciona unos ideales sociales y unos ideales patrióticos, lo que no significa en modo alguno que unos hayan de imponerse a los otros prescindiendo de un modelo integrador de ambos. Si aspiramos a una u a otra concepción ideológica, no haremos sino renunciar a la mitad de las aspiraciones a que la persona y la sociedad está llamada a alcanzar. Porque ¿quién ha dicho que no puede defenderse al trabajador? ¿Quién ha dicho que no se puede aspirar a una verdadera justicia social y al mismo tiempo defender una patria, una religión, una cultura, una historia, en definitiva, una unidad de destino? Aún hoy, después de 80 años, se hace actual aquel lamento mezcla de incredulidad y resignación que lanzara José Antonio aquel 18 de noviembre del 36. Me asombra que aún después de 3 años la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persista en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Ciertamente, camaradas, seguimos sin comprender aquella doctrina ilusionante, esperanzada y esperanzadora. Y quizá una de las razones estribe en la denuncia que hace el propio Narciso Perales. Hay una forma de combatir una doctrina mucho más eficaz que el silencio y la prohibición: su falseamiento. Y esa es la razón fundamental que me ha llevado a escribir este libro. Pretendemos dar a conocer la doctrina nacional sindicalista, lejos de cualquier tipo de manipulación fraudulenta, de cualquier tipo de tergiversación maledicente y mediatizadora.
porque no solo es preciso dejar encendida entre la juventud la llama necesaria del nacionalsindicalismo, es necesario que cristalice entre los españoles la savia de un espíritu nacional fuerte. De ahí la necesidad de formación intelectual a la que todos debemos entregarnos sin regatear esfuerzos. Es cierto que hemos de orientar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a la hora de realizar una política basada en una doctrina distinta y revolucionaria. Pero no es menos cierto que este trabajo solo no será suficiente para la reedificación de una patria falta de pan, de justicia y de valores espirituales. De nada serviría nuestro trabajo si no logramos sembrar entre los españoles la savia de nuestra fe en un destino universal y trascendente. Y el propio José Antonio nos lo recordaba, aunque a veces esto se olvida. En una entrevista que le hiciera a Irene Polo en abril de 1934. Los españoles, decía José Antonio, hemos de buscar una unidad espiritual. Si no, no haremos más que esto que estamos haciendo. Yo trato de conseguirlo contra toda esa bisutería de las manifestaciones, de los mitos, de la exaltación patriotera, de la depravación del sentido de responsabilidad. Procuro orientar nuestra tarea hacia una reconstitución del verdadero espíritu nacional. Esta tarea no ha de ser política, sino intelectual. Hay que dirigir y educar a la gente de una manera racional, puramente científica. Y en el mismo sentido volvería a insistirnos. Si una política no es exigente en sus planteamientos, es decir, rigurosa en lo intelectual, probablemente se reduce a un aleteo pesado sobre la superficie de lo mediocre. Por eso, camaradas, en la historia de los pueblos sojuzgados por intereses personales de clase o de grupo, solo prevalecerá la obra de quien, desprendiéndose de las banalidades y los intereses personales, sepa entregarse con vehemencia y espíritu crítico a conquistar la rectoría en las empresas universales del espíritu. Porque no es la acción lacerante de una sensiblería patriotera y estéril la que marca el destino heroico de los pueblos, sino la acción fecunda en el quehacer diario como instrumento superador de las clases y los partidos en un proyecto histórico de destino común. Y es que hablar de nacionalsindicalismo es hablar de José Antonio, es hablar de Ramiro, es hablar de Falange. Nadie podrá nunca disociar ambos nombres sin caer en el error de manipular y desvirtuar una doctrina que nació de su propia concepción y del pensamiento jonsista. Recordad aquellas palabras pronunciadas por José Antonio en la única grabación que se conserva en castellano, y donde nos marca ya las pautas de lo que es el nacionalsindicalismo como doctrina política. Tenemos una fe resuelta en que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. De estas palabras, como os digo, podemos ya extraer un primer concepto, aunque en sentido amplio, de lo que es y lo que representa como doctrina política el nacionalsindicalismo. Es decir, aquella empresa común que por sí sola sea capaz de acabar con esta triple división. Pero, amén de las razones expuestas por Narciso Perales, que indudablemente encierran un cúmulo de verdades, no es menos cierto que hoy día el rechazo a este planteamiento ideológico obedece a otras causas de orden interno y estratégico, si se quiere, y hemos de ser consecuentes con nosotros mismos y nuestra manera de pensar, lo que nos obliga, por mucho que nos duela, a asumir este planteamiento que no deja de ser un secreto a voces. Desde el 29 de octubre del 33, en que José Antonio establece las bases doctrinales del movimiento que acababa de nacer, Falange Española de las Jons ha pasado por una serie de procesos, unos ajenos y obligados,
otros asumidos desde la misma cúpula, que poco a poco la han ido desvirtuando hasta convertirla hoy día en un partido político que intenta por todos los medios adaptarse y participar del sistema que nos corroe. Y ese es el gravísimo error que se está cometiendo y del que se deberá responder a la historia. El nacionalsindicalismo, en cuanto doctrina integradora de lo social y de lo trascendente, ha de estar condicionado a un comportamiento estricto, sin ambajes ni farándulas zarzueleras que puedan llegar a desvirtuar su contenido y manifestaciones. No en vano, es consustancial a su propia esencia una ética y una estética que hoy día se intenta dinamitar, desvirtuándola cuando no suprimiéndola. Se dice desde fuera que es una ideología de otra época, que ya no responde ni a los tiempos ni a los intereses actuales. Sin embargo, desde dentro se pervierte y desvirtúa, elaborando una serie de propuestas como si de un partido más se tratara, cuando enunciar un programa de soluciones concretas es algo que repugna al pensamiento y al ideario del fundador de la Falange. No en vano el propio José Antonio nos advertía de este peligro ya en el discurso de fusión de Falange Española y de las Jons, cuando nos decía: ¿vosotros conocéis alguna cosa seria y profunda que se haya hecho alguna vez con un programa? Dejémoslo claro de una vez y para siempre, camaradas. Lo que la Falange y el nacionalsindicalismo quieren para España no es un programa de soluciones concretas, es un ideario de aspiraciones concretas. Esa es la gran diferencia, la diferencia fundamental que no han sabido o que no han querido ver. Y no lo han querido ver porque, a pesar de lo que se diga, se intenta manipular la verdad. Me viene ahora a la memoria el prólogo que Norberto Pico escribió para el libro de nuestro camarada José Luis Jerez, Falange Española de las Jons en las provincias vascongadas. En él nos viene a decir, y leo textualmente: para honrar nuestros muertos no es necesario vestirse como ellos se vestían, ni imitar sus gestos y rituales. Lo que es necesario es luchar con la valentía, el arrojo y la determinación con que ellos lucharon. No sé si hemos de imitar sus gestos y rituales, Norberto. Lo que sí sé es que ciertamente hay que luchar con su misma valentía, arrojo y determinación, pero hay que hacerlo para defender los mismos ideales por los que ellos entregaron generosamente sus vidas, no pervirtiendo nuestra ética y nuestra estética para plegarse a las directrices de un sistema y pasar a ser políticamente correctos. Eso no es la revolución. Eso no es la revolución que buscamos. Eso es cobardía, sumisión y servilismo. Y quienes así actúan solo merecen escuchar el anatema que el propio José Antonio les lanzó. Desgraciados los que no lleguen al torrente bronco de la revolución y encaucen para el bien todo el ímpetu suyo. En verdad, camaradas, que a día de hoy son muchos los grupos que enarbolan el ideario nacional sindicalista, aunque la asunción de los valores y de la doctrina están mediatizados y tergiversados en la gran mayoría. Solo la Falange es la digna sucesora del ideal joseantoniano, y no solo por su constante defensa de la unidad de España y de la justicia social, sino por esa permanente búsqueda de esos valores inherentes a la persona y hoy tristemente fenecidos. Esos valores que todos reclamamos y de los que todos presumimos, pero de los que desgraciadamente nos olvidamos ante cualquier adversidad en nuestra vida. Esos valores que han de ser quienes marquen el angosto camino de nuestra existencia. Por eso tenemos la obligación ineludible de empapar de ese intelectualismo que reclamaba José Antonio a una sociedad desnaturalizada, necesitada de ese saber intrínseco que permita discernir entre la dignidad del hombre, portador de valores eternos, y la perversión que supone un sistema de partidos que fomente y asuma como credo el odio, la ambición, el frenesí
el desgobierno y la manipulación de las conciencias. Pero aún creo que existe otra tercera razón, en mi opinión, la fundamental, por la que la gente muestra su rechazo al nacionalsindicalismo y se aleja de la falange. Y esa razón no es otra que el desconocimiento de su propia esencia. Y es nuestra obligación darlo a conocer, aunque sea muy alto el precio que hayamos de pagar por ello. Porque es cierto que a la vez que es motivo de alejamiento, siempre será la causa por la que prevalecerá incombustible como llama viva de España. No podemos permitirnos ser portadores de ideales aprendidos y recitados de memoria sin pasar a profundizar en su significado profundo. Hemos de llegar a los españoles para hacerles ver ese ideario de aspiraciones que la falange quiere para España. Hemos de llegar a cada español para hacerle partícipe de nuestros postulados y planteamientos. No basta con decir que defendemos la unidad de España y la justicia social. Ellos lo saben bien. Lo que no saben es cómo se logra esa justicia social. Lo que hay que decirles, porque lo desconocen, es que la justicia es dar a cada uno lo que es suyo, no aprovecharse del trabajo para el enriquecimiento personal, sin tener en cuenta el derecho a la propiedad de lo producido con el trabajo y esfuerzo. Por eso defendemos la propiedad basada en el trabajo y el esfuerzo, y no en el capital, que es un mero instrumento al servicio de la producción. Hay que decirles, hay que explicarles la esencialidad del trabajo, que el trabajo es un derecho porque todo hombre tiene derecho a la vida, pero es también un deber, una obligación, porque tiene la obligación de conservarla. Hay que decirles, porque lo desconocen, que la producción, para que pueda ser efectiva y no una mera formulación teórica, necesita el concurso y participación de tres elementos independientes e inseparables: el que aporta los medios y dirige el proceso, el técnico que diseña el objeto a producir y el obrero, que es la mano de obra que lo ejecuta. Sin la colaboración conjunta e individualizada de todos ellos, la cadena productiva quedaría inerte y extinta, sin posibilidad alguna de llevarse a cabo. Cuando solo hay que darles a conocer la esencialidad del trabajo, pero también hay que hacerles ver la zafiedad de este sistema que nos desgobierna, enfrentándonos en aquello que precisamente nos une por ser un atributo consustancial a la persona, la dignidad que atesoramos. Cuando solo se otorga la propiedad al aportador de capital, reduciendo a los demás a la mera categoría de asalariados, no se hace otra cosa sino enajenar el derecho vital de todo hombre al trabajo y a la propiedad de lo producido con su trabajo y esfuerzo. Y si el trabajo es un derecho vital del hombre, no podrá jamás llegar a enajenarse, como no puede ser objeto de venta la respiración, el tacto o la vista. Y eso es precisamente lo que está haciendo el liberalismo. Hay que decirles, porque lo desconocen, que el proceso productivo es el conjunto del trabajo de los tres que intervienen en la producción. Y si el objeto producido es el resultado último del trabajo, será el trabajo mismo quien otorgue la propiedad de lo producido. Hay que decirles, en definitiva, que para el nacionalsindicalismo no caben categorías ni privilegios, pero no basta con decirlo. Hay que darles las razones de nuestros fundamentos, razones que podemos cifrar en tres órdenes. De orden ontológico, porque si la finalidad de la producción es la obtención de beneficios a través de las aportaciones de quienes intervienen en el proceso productivo, resultaría muy difícil establecer un mayor derecho para quienes aportan su trabajo y su esfuerzo, ya sea intelectual o manualmente. Todos han de tener la misma dignidad y el mismo derecho, por cuanto el resultado final dependerá en igual medida del concurso y participación de unos y de otros. Pero también hay razones de orden moral, porque si no hay más categoría social, no hay más clase social que el trabajo, como vehículo para lograr la dignificación social y personal del hombre, resulta evidente por razones de justicia, de equidad, que todos han de tener la misma categoría y la misma dignidad, independientemente del puesto que les haya sido asignado,
porque lo importante no es su trabajo y su aportación individualizada, cuanto su parte proporcional e indivisible en el conjunto de la producción. Y también, si queréis, hay razones de orden económico. Si en el sistema liberal, como decimos, es solo el aportador del capital el que adquiere la propiedad, reduciéndose los demás a ser meros asalariados, el empresario entendido en estos términos podrá obligarles a realizar unas actividades a cambio de una contraprestación o salario, porque así se ha dispuesto en las leyes que se han elaborado al efecto. Pero lo que jamás les podrá exigir, porque forma parte consustancial de la propia esencia de la persona, es su fiel adhesión a la marcha de la empresa a la que pertenece. Trabajarán, sí, pero lo harán para obtener ese salario que les permita seguir viviendo. Es más, podrán llegar a tener un interés grande, muy grande si queréis, en la marcha de la sociedad o de la empresa. Pero su interés siempre tendrá un condicionante puramente mercantil. En cambio, cuando se forma parte de una empresa porque tu condición de trabajador te eleva a la categoría de propietario, no solamente tienes ese interés pecuniario, sino que además y sobre todo se alcanza la recompensa moral de trabajar en lo que te dignifica, en lo que es tuyo y te da la dignidad que atesoras. Es entonces y solo entonces cuando se produce esa fiel adhesión que te da el ser dueño de tu propio trabajo y de tu propio destino. Y la pregunta que surge es tan clara como evidente, camaradas. ¿Cómo podemos llegar nosotros a cada español para hacerles partícipes de nuestros postulados si hoy día se nos cierran todas las puertas? Indudablemente no formando parte de ese grupo de salvapatrias, de esos pseudo-falangistas que, como muy acertadamente dice nuestro jefe nacional en el prólogo de este libro, se limitan a la crítica confortable y segura desde el teclado de un puñetero ordenador. Decía José Antonio que teníamos que dar con la fórmula justa, con la expresión justa, las palabras justas de la expresión conceptual para llegar a nosotros esa juventud de cada época. Es cierto que no todos, son muy pocos los que tienen la elocuencia de la palabra, pero lo que sí tenemos todos, y ese es nuestro gran tesoro, es la elocuencia de nuestro ejemplo. Seamos ejemplares en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestras diversiones. En cualquier momento será válido para dar a conocer esos postulados y esa fe en una España unida, grande, ordenada y justa. Lo que a todos nos une es la sangre de nuestros mártires, y ella será la que nos dé el impulso y la fuerza para seguir luchando. Hasta tal punto hay un absoluto desconocimiento de lo que es y lo que significa el falangismo, que ni siquiera algunos de los que se consideran más falangistas que nadie, y han sido fieles según ellos a la falange fundacional, llegan a conocer su significado profundo. No hace mucho tiempo oí a uno de estos grandes camaradas dar una explicación de lo que era la falange. Ante su respuesta no pude por menos que quedarme atónito y preguntarme hasta qué punto no somos responsables de no haber sabido dar una información veraz y cabal de lo que significa el falangismo. Este camarada, ante la pregunta de si la falange era un partido como los demás, contestaba en los siguientes términos: hoy día, la falange es un partido como cualquier otro, salvando las diferencias entre ellos. Entonces, refiriéndose a la falange fundacional, no era un partido, era una manera de ser. Estos camaradas que responden de esta manera ante la indignación que les produce ver en lo que se ha convertido hoy Falange Española de las Jons y otros grupos que se dicen seguidores de la doctrina de José Antonio y que pretenden salvar a España abortando a los partidos de derecha, aunque ellos se dicen ser ni de izquierdas ni de derechas, sino nacional sindicalistas,
parten de una premisa a todas luces equivocada. De suyo, la falange es un movimiento, no una manera de ser. Esta condición no es el arquetipo de la falange como movimiento o organización política, sino el de quienes la integramos, el de los falangistas. Pero es más, no se trata de ser falangistas entonces o ahora, sino simplemente de ser falangistas. El falangista es, ha sido y será independientemente del momento histórico que le haya tocado vivir. Otra cosa distinta es decirse falangistas y no serlo. Para ser falangistas no solo hay que decirlo y parecerlo, hay que serlo. No basta tan solo con estar afiliado a la falange y tener un comportamiento lleno de méritos y reconocimientos. Es más, y esto puede llegar incluso a escandalizar y a rasgar las vestiduras de aquellos que nunca llegaron a comprender su verdadero significado. No se trata tan solo de tener condecoraciones honrosamente logradas por actos destacados en la falange a lo largo de toda una vida. Eso no es más que la envoltura material de una esencia que ha de manifestarse no solo en la acción política, sino en todos los actos de nuestra vida. Tenemos que adoptar ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. Ser falangistas, camaradas, es creer en lo sencillo y a la vez difícil, en lo cotidiano y no por ello carente de valor. Es algo de lo que no se alardea y que no obtiene reconocimientos ni recompensas. Es la esencia de unos valores arraigados. Es el sacrificio, son las privaciones aceptadas, las renuncias personales. Es el valor, es la entrega, es la camaradería, es la defensa de lo eterno e inquebrantable. Es el valor y el riesgo asumido en defensa del honor y la dignidad de la persona. Es la aceptación del supremo sacrificio cuando la patria o la moral así lo reclamen. ¿Y por qué no decirlo? Es el deber ineludible de empuñar las armas, no por odio, sino por la defensa de lo intangible, de lo fecundo, la fe, el honor de la persona, la patria, la justicia, la unidad, lo eterno, lo sublime. Ser falangistas es tener sed de España y sed de justicia. Sed que significa servicio, sed que significa entrega, sed que significa defensa de los valores que conforman el destino universal de la patria. Creo no equivocarme, camaradas, al pensar que todos, al menos los que estamos hoy aquí reunidos, sentimos y manifestamos nuestro orgullo de ser falangistas. Pero ¿realmente lo somos? ¿Acaso estamos dispuestos, en aras a esa verdadera justicia social que todos reclamamos, a ceder parte de lo que tenemos para que otros, entre los que se encuentran los que nos persiguen, los que nos calumnian, los que nos difaman, puedan llegar a tener esa dignidad que atesoran como personas, teniendo lo que a ellos ahora les falta y a nosotros en justicia nos sobra? ¿Acaso tenemos derecho al privilegio de la felicidad, mientras que en España exista una sola familia que carezca de trabajo, como vehículo para lograr la dignificación social y personal, que es el mayor tesoro a que puede aspirar una persona? Esa es nuestra esencia y esa es nuestra grandeza. Por eso cada día me siento más orgulloso de ser español y falangista, y por eso cada día le pido a Dios que, si es su voluntad, no me prive del honor de poder un día dar mi vida por España y por la falange. Pero tenemos un grave inconveniente, camaradas. Viendo la actitud de algunos de los nuestros, uno llega a pensar que estos fundamentos no son más que un sueño, la ilusión, si se quiere, de ver un día arraigado en nuestra patria un espíritu nacional fuerte, labrado en los ideales de quienes siempre pensaron que los valores supremos de la persona han de estar por encima de las aspiraciones personales. Por eso, hemos de abrir nuestra alma, nuestras fuerzas e ilusiones a esa necesidad que te hace mantener la mente despierta, el espíritu alerta y la ilusión recobrada,
en que el trabajo, las luchas, las flaquezas, las ambiciones y los valores emanados del corazón y el alma de quienes cada uno en su medida contribuyeron a la formación de un destino universal para España, no era un fruto de un deseo banal e inalcanzable, sino la plasmación del armazón pétreo y fecundo de una nación y una raza. Pero repito, camaradas, tenemos miedo. ¿Acaso percibimos el temor de que al despertar de ese sueño todo haya sido una nebulosa, una ilusión pasajera? Seamos inasequibles al desaliento. Sabemos que pasarán los años, se irán perdiendo oportunidades una tras otra de lograr ese destino común que todos ambicionamos. Pero ello no ha de hacernos flaquear, ni entristecernos, ni perder las ganas de seguir luchando por esa poesía que promete, por esa poesía que algún día estallará en una explosión nacional de júbilo ante el paso firme de nuestras falanges. Es preciso que todos estemos alerta, con el corazón y la mente despiertos, para que llegado el día no nos dejemos llevar por ese impulso estéril que anida en el fondo del corazón de cuantos amamos España. Recordemos a José Antonio que horas antes de ser asesinado nos prevenía de los peligros de lanzar nuestros pasos guiados no por nuestra manera de ser, sino por los impulsos de un corazón que, desgarrado ante el dolor y la podredumbre de España, solo ambiciona lanzarse a la conquista de lo temporal. Es preciso lanzarse a la conquista del Estado, pero no hemos de basarnos ni quedarnos en soluciones banales que solo sirvan para confortar temporalmente la vida de los españoles. Hay que dar un paso más ambicioso y revolucionario. Sentemos las bases de la verdadera revolución española, la revolución pendiente, la revolución de la poesía que promete. Cuando se ambiciona el pan, cuando se ambiciona la patria y la justicia, cuando se ambiciona la verdad que supone la primacía del espíritu sobre la materia, no puede haber fracaso ni vacío. Seamos inasequibles al desaliento. Desarraiguémonos de ese valor infecundo y sin valor que todos tenemos y transformemos nuestra manera de ser. Hagámonos servidores ambiciosos de un bien ser que, si bien nos producirá sacrificios y privaciones personales, siempre servirá para fortalecernos, además de como personas, fortalecer y engrandecer a España. Con ello, camaradas, la revolución nacional sindicalista estará garantizada. Muchas gracias. Bueno, creo que hoy hemos vuelto a tener un ejemplo que para los falangistas, en historia y en política, el camino más recto entre dos puntos es el que pasa por las estrellas. Nos ha sabido transmitir la espiritualidad ya no más que una idea, sino de una obligación, de unos espíritus tensos, una obligación para los que ya no están, para nuestros muertos, y sobre todo para los que quieren venir con patria, pan y justicia. Luis, muchísimas gracias por tu conferencia, y ahora prepárate, que espero que nuestros camaradas te fusilen un poquito. Venga, lanzaros a preguntar a Luis. Ya sé que la conferencia ha sido muy completa y ha dejado pocas dudas, pero joderle un poquito, hombre. Venga, va, voy a empezar yo. Mi camarada Luis. Sabes, te voy a dar una mala noticia. No vas a ganar el premio Planeta. Eso está claro. Pero me da la sensación de que es que tú, este libro, no lo has escrito tú solo. Me da la sensación de que posiblemente has tenido iluminación por algún lucero que tenemos y conocemos de ahí arriba, ¿verdad que sí? Probablemente. Me da la sensación de que tu pluma ha sido dirigida... Te soy sincero. Claro, eso es lo que quiero. Hay veces que te quedas en blanco, empiezas a escribir, te quedas en blanco, y de pronto, como si alguien te llevara la mano. Eso es. Eso era lo que iba a decir. Indudablemente, por eso empezaba diciendo al principio. Claro. Hombre, Que aunque me falta mi hermano,
sus enseñanzas me marcan. Si sabía, en realidad es que... Mi hermano es en lo que me toca personalmente. Es que como he tenido el honor de conocerle... Están los demás camaradas, sobre Ya, todo ya, nuestros ya, ya. fundadores, hay Por esta supuesto, diferencia. claro. Pero bueno, el problema, Mariano, es que a José Antonio y a los demás, a Onésimo, y sobre todo a Ramiro, no se leen. Y si los leen, se limitan a leerlo. Ya, pero no a... Y a nuestros fundadores y a su obra no basta con leerla. Yo siempre digo que los textos de nuestros fundadores son como la Biblia, como el Evangelio. No hay que leerlos, hay que meditarlos. Porque si nos limitamos a leer, se nos van a pasar muchas cosas. Pero si profundizamos en lo que se dicen, pero están bien muy claro. Siempre se dice, y actualmente lo decimos, y yo soy el primero, que es una doctrina, por decirlo de alguna manera, incompleta, que hay que desarrollar. Sin embargo, nos han dicho cómo tenemos que desarrollarla. No se trata de meditar y decir, vamos a ver lo que hago. No. Es que José Antonio no podía prever lo que iba a pasar en un futuro. No podía ser. Tenía que tener algún fallo. El futuro te depara cosas que tú no alcanzas a ver. Sin embargo, te daban las pautas. Cuando se tiene un sentido permanente ante la historia y ante la vida, ese propio sentido te da las soluciones ante lo concreto. Qué sencillo. Así es. ¿Cómo se tiene ese sentido permanente? Día a día. Conociendo nuestra doctrina. Que indudablemente, y yo no sé si es un milagro, o precisamente ahí está la grandeza de esa doctrina, que muchas veces hay gente que la asume, que participa de ella, y si me apuras un poco la conoce, sin haber leído un ápice ni saber lo que decía. Correcto. Así es. Pero eso es lo que te da tener un sentido ante la vida. Y cuando te viene un problema, sabes cómo resolverlo. Y cómo lo tienes que enfocar. Evidentemente tendremos nuestros fallos, pero siempre tenemos que tener esa base en la que poder guiar. Yo es que soy de la opinión. José Antonio decía que, lo que he dicho antes, que todo era labor intelectual. Yo creo que son realmente, sí, en mi opinión, sinceramente, son las dos cosas. Hay que estar en la calle, porque si no, hay que hacer una política activa en la calle. Sabes que lo hemos dicho muy... Pero, como también decía José Antonio, no podemos quedarnos en eso nada más. Hay que formar a la gente. Y esa es la gran ambición que yo tengo. Es una angustia vital la que yo tengo porque la gente aprenda. No por el hecho de que aprenda, porque yo no soy quien para impartir magistratura. Yo he venido aquí no a enseñar, sino a aprender de los demás. Pero cuando pase nuestra generación, Mariano, con la juventud de hoy día, ¿qué pasa? ¿Son capaces de asumir nuestra doctrina? Bueno, si me lo permites... Esa es la labor que tenemos por delante. Si me lo permites, afortunadamente aquí en estas filas creo que hay juventud que tiene mucho valor. Referente más o menos a lo que está diciendo Luis, hay un personaje, no quiero decir su nombre, no por antipatía ni por simpatía, que refiriéndose al marxismo, decía que muchos le han leído y otros le habían entendido, que son los que le rechazan. Yo creo que al nacionalsindicalismo no vale con leerle, con entenderle, te tiene que emocionar. En el momento que te emocione, olvídate de tu vida, que ya estás camino de las estrellas. Es verdad. Efectivamente, así es. A ver, otra pregunta. Venga, animaros. Nada. Carlos, una pregunta punto y aparte de lo que el señor... Vamos, pero entra dentro del... El camarada, Luis. El camarada. Es un señor también, ¿eh? Disculpa, sí, ante todo... Porque aquí no estamos mezclas, somos señores y señoras. Ante todo, señor. ¿Por qué no se nos permite entrar en la basílica? ¿Me vaya caído? Sí.
La ley de memoria histórica. Así, de sencillo. Perdona, se lo había preguntado al camarada. Sí, no, bueno, Ya lo he contestado. Eso es la ley. El motivo de esa ley es que allí no hay un muerto, hay un asesinado que dio su vida por la patria. Y no dio la vida por la patria con un sable en la mano por un pedazo de tierra, sino por esa espiritualidad que hemos dicho de las personas, que es la metafísica, que traducido a la física es el pan y la justicia. Es cuerpo y alma al servicio de la dignidad de la persona y todos juntos al servicio de la patria. Y eso hoy día estorba. Si me preguntas que por qué dije ir al Día del Orgullo Gay, te diría que no lo sé, pero esto sí que lo sé. No, te iba a decir a la Salta Capilla, pero bueno. Santiago, ¿quieres preguntar algo? Bienvenido. Un intelectual de la franja. Aquí tenemos un intelectual de la franja, efectivamente. También. ¿Qué debería hacer la falange española de las Cons en una sociedad tan globalizada como esta para darse a conocer? ¿Te refieres falange española de Rajón de verdad? No la secuestrada. No, la de verdad, te digo la falange. Yo que soy consista. No, digo la que está secuestrada. Me estás entendiendo. O sea, la de verdad. Pregunta respondida. Una gran pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser falangistas. Pero de verdad. Así es. Sí, Pero de verdad. Yo hablo de un mundo donde la influencia mediática pues nos tiene totalmente estimulados. Entonces, el falangista somos falangistas aquí, en el bar de la esquina, donde queramos. Ese es el problema, Santiago. Somos falangistas aquí. No, y donde queramos ser, pero está manipulado mediáticamente. ¿Qué debería hacer la falange? Salir a la calle. Y no me refiero solo a los actos políticos, sino, como he dicho antes, en cualquier momento. Tirarnos un poco como ha hecho Podemos. Intentar coger la calle. O intentar, si es lícito, algunos actos de violencia para que se nos escuche. Os digo una cosa, Podemos, yo lo comparo con Italia en 1919, el origen del fascismo. Es exactamente igual. Gente desesperada, incluso gentuza, matones, víctimas, buenos, malos. Una idea que los creaba conjuntarse en algo, la nación y la patria. En el momento que estos descubran, como dijo Benito Mussolini, un socialista es alguien que descubre la emoción de la patria, sabrán dónde unirse. Pero me recuerda muchísimo, hombre, desde luego no están los Farinacci, ni los del Nuncio, ni los Benitos, ni compañía. Pero me recuerda mucho, no sé si estás de acuerdo, Santiago, cómo nace el fascismo en Italia después de una crispación de una derrota en la Primera Guerra Mundial. Había un artículo, Y ahí han seguido los pasos. había un artículo un poco conocido y movido de Manuel Llamas en que se parecen Falange y Podemos. Sí. Y las diferencias que planteaba en el artículo, pues estaba de acuerdo con la diferencia, porque bueno, la Iglesia, evidentemente Falange. Manuel Llamas, ¿te refieres a ese repelente economista? Me refiero al escritor y al artículo. Ya, independientemente, no voy a entrar en él. Pero que la beligerancia que no tiene Falange contra la Iglesia, aunque el 124 de Falange se parece a la Iglesia-Estado, contra los inmigrantes, no estoy de acuerdo con que Falange esté contra los inmigrantes. Y poco más, eran, porque luego, y además en el artículo planteaba temas de lo que dice Podemos con lo que decía el libro de Ledesma Ramos en el 1931, en la conquista del Estado, Sí. y efectivamente. A mi hija me recuerda mucho. Con una diferencia que yo hago también. Los de Podemos saben contra los que luchan, los falangistas saben por qué luchan, que es diferente. Claro, porque Esa carga espiritual. sí era la diferencia, pero cuando te decía eso de en qué se parecen, el artículo se escribió y está un poco orientado, yo Sí. no me Yo ya te empezó diciendo que a mí me recuerda mucho el origen del fascismo en 1919. Y acabó como acabó. la marcha sobre reforma. Las más, un 29 de octubre y no por casualidad. Te haré una pregunta, pero no quiero que me la contestes. ¿Tú que eres fascista del Ventenio o de la República del Estado? Eso es lo mismo que decir a un jesuita
¿Qué eres? ¿Un jesuita de Loyola o de Baviera? Cuando nos llaman fascistas, ahora pero especifiquemos. Bueno, yo de momento me limito a decir qué quieres. Pero luego el día que alguien me sepa decir lo que es un Estado corporativista, a lo mejor hablamos de fascismo. A ver, ¿quién más? ¿Nadie? Venga, que 2 preguntas más y regalamos la muñeca chochona. Venga, a ver quién se anima. Pastor. Pastor, venga. Bueno, pues yo quería darte la enhorabuena en primer lugar por tu brillante disertación, porque has estado magnífico y nos ha revelado la profundidad del pensamiento franquista. Aquí nadie es nada sino un soldado. Bueno, Esta obra es la obra nuestra y la con buena labia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy pensando que, claro, para hacer llegar ese mensaje al mundo laboral, creo que es muy difícil hoy en día, tal como está planteado, porque los sindicatos que tenemos, chaperos, que como dice Carlos es así, pero que No, verdad, como son. Como son, no, de verdad. Yo solamente he descubierto su partida de nacimiento. ¿No piensas que los sindicatos actuales van a tratar por todos los medios de que una ideología de este tipo, el nacionalsindicalismo, no se difunda porque lógicamente no interesa y van a hacer que los trabajadores no lleguen de ninguna manera a conocerla realmente? Y en todo caso, a lo que puedan conocer de ella es a través de la deformación, como has dicho, la manipulación, el falseamiento, y entonces, que es muy difícil, ¿no? Digamos. Por eso el camino que tenemos es que es una acción unipersonal, digamos, es de tú a tú. Permítame que en los momentos desesperados recurra a José Antonio. Ya sé que nuestra obra es milagrosa, pero nosotros creemos en los milagros. Es lo único que se me ocurre decirte. ¿Vale, jefe? Bueno, yo quiero dar gracias a Luis por efectivamente, la magnífica conferencia que nos ha dado. Me ha dejado rarísimamente sorprendido y me sorprendo por pocas cosas. Y quería que me explicara entonces por qué, a raíz de lo que acaba de decir Santiago Casero, debemos intentar no caer en ese populismo facilón, no solo de Podemos, sino de esas corrientes como hemos visto en Estados Unidos, en el resto de Europa, con Marine Le Pen, en Alemania, con algunos grupos que yo creo que honestamente tienen poco que ver con el nacionalsindicalismo que te lo he explicado, pero sí que nos pueden tentar justamente por esos éxitos que están teniendo en sus países a caer justamente en ese facilismo de decir a la gente lo que quiero oír y no para lo que está la falange, para decir también lo que no quiero oír, sino darle soluciones precisamente. Y no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Que es porque estamos aquí y esa es la verdadera revolución. Precisamente antes de subir aquí yo estaba tratando un poquito ese punto con Carlos y estábamos comentándolo. Y efectivamente, es que la manera de llegar a la gente es a través de ese populismo fácil. Lo que te falta, lo que necesitas, te lo prometo, te lo voy a dar. Pues claro, no debemos de, es mi opinión, no debemos de caer en ese error. ¿Por qué? Pues porque ellos lo basan desde un punto totalmente estéril, si me permite decirlo. La diferencia que tenemos con ellos es precisamente el valor, la dimensión trascendente que incorporamos a nuestra doctrina. Entonces nosotros no podemos entrar en ese populismo fácil, es mi opinión. Perderíamos el tiempo, porque al final lo que seríamos es, no sé, atacar nuestra propia doctrina, nuestros propios fundamentos, lo que a la larga nos llevaría inevitablemente a un fracaso. Es cierto que vamos mucho más lentos, sí, pero lo que nunca debemos de hacer es dar un paso atrás. Entonces, si entramos en esa mecánica de ese populismo, que yo es que no lo veo. De cualquier manera, Luis, Yo no lo veo. ahora lo sabe ya por decir, en plan despectivo, como siempre, opinión personal, desde luego. ¿no? populismo. Hace 10 o 15 años todo era fascismo, incluso decían todo lo malo. Incluso llegaron a decir que había fascismo de izquierdas y fascismo de derecha. Bueno, luego ya dijeron que los totalitarios, o sea, es que son totalitarios. O sea, como son totalitarios, yo los obligo a ser demócrata. Eso sí que es un totalitarismo puro. Ahora los han empezado a dar por populismo. Populismo etimológicamente significa ser amigo del pueblo. Simplemente. El sufijo ismo significa partidario de y populos es pueblo. Para empezar, yo no creo que los de Podemos sean populistas.
Yo creo que son cantamañanas. Sí, mayormente. Así que me dicen, mañana te voy a dar una paga, si gano yo, mañana te voy a dar de comer, si gano yo, mañana, están toda la vida cantando la mañana. Luego llega el mañana y se ven las checas. Entonces, ahora están llamando populismo a lo de este hombre de América. Pero este tiene una lógica tremenda, que es lo que no pueden combatir. El muro que ha dicho que lo van a hacer los mexicanos, lo van a hacer los mexicanos. Porque va a intentar llevarse todas las empresas americanas que están fuera de América. Va a poner los impuestos más bajos que en Irlanda. Entonces, la Coca-Cola, que es la bebida universal de Estados Unidos, no se hace en Estados Unidos, se hace en México. Las empresas del automóvil de Detroit, más de 130 marcas de primera fila, se están haciendo fuera. En el momento que las traigan, como estas, cientos de ellas, más luego que va a dejar establecerse empresas extranjeras a ese precio, Estados Unidos tiene un paro de un 5%. Le van a hacer falta un 10% más de mano de obra. Y van a ser los mexicanos cualificados, entre otros, la Coca-Cola hará una oferta a los mexicanos, y se querrán pasar la frontera, y será México la que no quiera prescindir de esa mano de obra y hará él el muro. No es un muro de ladrillo, como esta vez. Aquí hemos hablado del telón de acero y nadie se figura que bajar un telón de acero todos los días, no un cierre. Pues esto, no lo quiere comprender, pero él se ha hecho comprender de sobra. Y es tan sencillo, y esta política es exactamente igual a la que puso en práctica un alemán en 1933. Claro. Es exactamente igual. Llegar a una autarquía simpática y la economía de lo posible. Todo lo que se pueda que se fabrique en la nación. Lo que pasa es que todo el bien de esa nación nos puede repercutir negativamente a nosotros, a los españoles. Entonces, como españoles tenemos que rechazarlo. Pero a lo mejor podemos imitarlos en algunas cosas, que es la economía de lo posible. Lo que pasa es que aquí el simple hecho de la luz lleva un 21% de IVA. A ver quién va a poner una industria a base de enchufes. Pero ese, que es populismo de verdad, lo de Podemos no es nada. Podemos será un comunista ladrones y no más. No, yo creo que no son comunistas. El comunismo es muy duro para que ellos lo quieran. Un comunista no cree en la propiedad privada. Y estos creen en la propiedad privada suya, se quedan con todo. No son comunistas, ¿no? O sea, pueden ser tan bestias como los comunistas, pero a un comunista le das un soplo de esperanza y puede ser atractivo. Pero es que esta gente, como tienen tan bienestar en la vida, lo único que no quieren son obligaciones. Dinero, poder y placer. Ya tienen el dinero, porque todos son niños de papá. El poder va a ser el poder político. Ahora quítate de todo tipo. ¿Y sabes de quién es ese eslogan de dinero, poder y placer? De la masonería. Claro. Pero es que ellos, Podemos ha salido por los medios de comunicación. Podemos es un invento de la derecha. No, está claro. Ha querido que estallara por una causa canalizada. Para que no estallara desde una idea nacional que el ímpetu espiritual puede liarla fuerte, ¿no? Por otro lado, divides a la izquierda. Y por otro lado, pueden hacer lo que llamaba Ramiro la política de campanario. Subirse a la campana. Yo soy muy malo, pero que viene el lobo, ven conmigo, que yo tengo un asadón y le pego en eso. Vótame a mí, porque vienen los otros. Y eso está donde empezó esta gente, en Intereconomía. Sí, señor. Pero que encima, A mí me sorprendía. pero que encima a la noviecita de entonces la sacaban en Intereconomía en Cataluña. O sea, lo dieron todos los cauces. Ahora, ¿de qué se arrepiente? ¿De qué se asustan? A ver. Yo me alegro mucho que haya ganado Trump, sinceramente. Yo también, lo que pasa que... Porque... Lo que pasa es que yo soy español y temo, pero lo malo es cuando España está siendo dañada por los españoles. Mira, cuando toda la gentuza está en contra de Trump, es que debe ser un tío estupendo, ¿no? Eso siempre es una regla de tres. Solo por ver cómo le estaban atacando, por argumentos sin argumentos, porque no tenía argumentos que si era machista, que si era no sé qué, bájese usted a la arena. Es el único que ha dicho que lo que hay que hacer en un país es trabajar en el país. Y que la globalización se la vayan metiendo donde mejor. Efectivamente. Y lo que pasa y eso es lo que asusta. Yo tengo un temor, y es que se vaya a meter con la Reserva Federal Americana, que son los que fabrican el dinero y que es privado. Eso asesinó a Kennedy. Sí, eso te iba a decir. Entonces, hasta ahí no ha dicho que lo vaya a privatizar, que lo vaya a nacionalizar la FED.
pero No lo va a sí hacer. que iba a fiscalizarla. Sí, no lo va a hacer, sabe que lo de Kennedy... Pero como es un empresario... Dicen muchas tonterías de la muerte de Kennedy, pero en realidad lo que quiso es nacionalizar la Reserva No, Federal. emitió su propio dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Existe su dinero. Que uno de los que metía eran los dueños del petróleo, que era el director de la CIA. Y la CIA se cargó a este hombre. Pero bueno, Lo que pasa es que este hombre, yo tengo la confianza de que es empresario, luego ya ha sido trabajo. tampoco es empresario, es promotor. O sea que... Pero ha entrado en el trabajo toda la vida. Lo que yo veo es que pone nervioso a mucha gente y a mí me encanta que esta gente esté muy Y el nerviosa. hombre sabrá, digo yo, negociar. Fíjate, y ahora ya por no extendernos más, es el resultado de la caída del muro hacia el bien. Es decir, si se cayó el muro, ahora es cuando hay que entenderse por qué se van a pelear los rusos y los americanos. Eso es mentira, eso es un montaje de los... No, si decían que miedo y ahora tienen miedo que se lleven bien Putin con este señor. O sea, tienen miedo por toda esta gente. Bueno, pues que ya estamos dando las 10. De todas formas, Carlos, me pasa a mí que las 10. yo voy a recomendar que más de uno de aquí de sala se compre el libro, porque, porque si en este libro se explica algo como ser falangista, que es la manera de ser y entender la vida, me pasa a mí que el tal Trump no tiene ni puñetera idea de haber seguido este libro ni nada parecido. Pues aquí lo que se dice en este libro es totalmente lo contrario de lo que piensa ese hombre. Para entender. Porque queda muy bonito, está muy bonito el libro, pero la manera de ser y entender que tiene ese personaje, la vida de una Silencio. Vamos a estar apoyando a un empresario ultracapitalista. No le vamos a estar apoyando. Pero es lo único que puede romper el Que sistema. sea lo menos malo, pero yo es que... El sistema se tiene que reventar por sí mismo. Pero yo estoy muy cansado de lo menos malo, ¿sí? No, si este no es lo menos malo. Pero, Este viene jodiendo a los malos. ¿tú eres de Campos de Cristiana? Venga, corta. Bueno, os recuerdo... El libro. Os recuerdo que el día 19, o sea el día 18, tenemos los actos conmemorativos y de homenaje a José Antonio. Y luego el día 19, aquí el vino. El 20 en la Plaza Oriente por la mañana. Y el 21 hay una misa en la Vieja Guardia. No, en misa del Rosario. El 21 en la Vieja Guardia. Y bueno, que la próxima conferencia será la de El Valle de los Caídos. Y animaros a comprar el libro. Venga. Muchas gracias a todos. Espera, que voy a poner